En esta sección definiremos el concepto de comunicación entre dos estados de una cadena de Markov. Sea Xn una cadena de Markov y sean I y J dos de sus estados. Se dice que el estado J es accesible desde el estado I si existe un entero n mayor o igual a 0, tal que PIJ en n pasos es estrictamente positiva. La accesibilidad se denota mediante una flecha del estado I al estado J y significa la posibilidad de pasar de I a J en algún número de pasos. Se dice que los estados I y J son comunicantes si de I se puede pasar a J y de J se puede pasar a I. La comunicación se denota mediante una doble flecha entre los estados I y J. Observemos que el número de pasos necesarios para ir de I a J no debe ser necesariamente el mismo número de pasos para regresar de J a I. Observemos además en la definición de accesibilidad que el número de pasos n puede ser 0. Y como hemos definido PII 0 como 1, tenemos que cualquier estado I es siempre accesible desde I mismo, y por lo tanto, I siempre se comunica consigo mismo. Más completamente, tenemos el siguiente resultado. Sin mucha dificultad, se puede demostrar que la comunicación es una relación de equivalencia, esto es reflexiva. I se comunica con I, como lo acabamos de mencionar. Es simétrica, esto es, si I se comunica con J, entonces J se comunica con I, y finalmente es una relación transitiva. Esto significa que si I se comunica con J y J se comunica con K, entonces I se comunica con K. En consecuencia, tenemos el siguiente resultado. Tenemos que la comunicación induce una partición del espacio de estados en clases comunicantes. Estas clases comunicantes son subconjuntos de estados en donde todos ellos se comunican. Vamos a denotar por CDI a la clase de comunicación del estado I. Por otro lado, diremos que una cadena de Markov es irreducible si todos sus estados se comunican entre sí. Esta es una situación posible cuando la partición consta de una sola clase de comunicación, el espacio de estados completo. Para ilustrar estos conceptos, vamos a ver un ejemplo. Consideremos una cadena de Markov de 4 estados con esta matriz de probabilidades de transición. El espacio de estados consta entonces de los siguientes 4 elementos. Ahora vamos a indicar con flechas las posibles transiciones en un paso de unos estados a otros. A partir del estado 0, únicamente podemos pasar al estado 0. A partir del estado 1, podemos pasar al estado 0 o bien pasar al estado 2. A partir del estado 2, podemos pasar al estado 1 o pasar al mismo estado 2. Finalmente, a partir del estado 3, podemos pasar al estado 0 o al estado 2. Recordemos que todo estado se comunica consigo mismo. Consideremos el estado 0. ¿El estado 0 se comunica con alguien más? La respuesta es no, y por lo tanto el estado 0 constituye una clase de comunicación. Ahora observamos que el estado 3, que se comunica consigo mismo, no se comunica con nadie más. Por lo tanto, también constituye una clase de comunicación. Observemos que no hay una flecha física que vaya de 3 a 3. Sin embargo, la comunicación incluye el caso cuando el número de pasos n es 0. Ese es justamente este caso.
Finalmente observamos que los estados 1 y 2 sí se comunican, por lo tanto pertenecen a la misma clase de comunicación. De esta manera, el espacio de estados S se ha partido en tres partes, en tres clases de comunicación. La clase de comunicación C0 solo consta del estado 0, la clase de comunicación C3 solo consta del estado 3 y la clase de comunicación C1 consta de los estados 1 y 2. Por supuesto, C1 es igual a C2. Es interesante observar que si la cadena empieza en el estado 0, la cadena se mantiene constante 0 el resto del tiempo, puesto que este estado es absorbente. En cambio, si la cadena empieza en 3, al siguiente instante la cadena pasa a alguna de las otras dos clases de comunicación. Si la cadena empieza en los estados 1 o 2, puede permanecer en esa clase de comunicación durante un rato, pero eventualmente, con probabilidad 1, la cadena dejará esa clase de comunicación e irá al estado 0. Parece ser entonces que el destino de esta cadena de Markov es absorberse eventualmente en el estado 0. Este tipo de comportamientos es lo que nos interesa estudiar en las cadenas de Markov. Con esto concluimos esta breve sección sobre el concepto de comunicación entre los estados de una cadena de Markov.